Bueno, este es la segunda cápsula que vamos a hacer acerca de los estudios bíblicos. En la primera ya vimos acerca del templo, ahora vamos a tratar un tema acerca del diezmo. El tema del diezmo es un tema que es muy polémico a nivel de muchas iglesias. Algunas iglesias creen que los cristianos no debemos pagar diezmo. Otras iglesias afirman que sí se debe pagar, pero todas estas dudas las vamos a aclarar a la luz de la palabra, a la luz del Evangelio. ¿Por qué digo la luz del Evangelio? Porque recuerden que nosotros estamos bajo el pacto de la gracia y nosotros tenemos que justificar por medio de las sanas palabras del Señor Jesús y del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, acerca de esta problemática, para descubrir si la iglesia debe pagar diezmo o no debe pagar diezmo. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Gonzalo Solano y estamos aquí con el hermano Héctor, que tiene algunas preguntas que hacer y a la luz de la palabra las vamos a ir desarrollando en el nombre del Señor. Amén. Hermano Héctor. Dios te bendiga, hermano Gonzalo. Le damos las gracias a Dios porque es Dios el que nos ha puesto en este momento y en este lugar para aclarar muchas cosas, porque sabemos que en realidad tenemos un desconocimiento de las cosas a través de la palabra de Dios, de las cosas de la iglesia, porque en sí, hermano, para mí es una incógnita. Y la primera pregunta que te quiero hacer es: ¿qué opinas tú o qué dice a la luz de la palabra, a la luz del Evangelio de Cristo Jesús referente al diezmo en la actualidad? Amén, hermano Héctor. Bueno, vamos a comenzar primero voy a ir leyendo textos bíblicos y a la vez los vamos a ir analizando y a la vez vamos a ir descubriendo el mensaje, la respuesta de tu pregunta. Primero, para analizar el tema del diezmo, tenemos que entender primeramente dos cosas. Una es que existen dos pactos, ¿no? El antiguo pacto y el nuevo pacto. Y otra cosa que se tiene que tener en cuenta es el tiempo del cumplimiento de cada pacto. Vamos a comenzar para ir desarrollando el tema en San Juan capítulo 1, versículo 17. Dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí en este versículo vamos a ver que habla bien claro de dos pactos, la ley y la gracia. ¿Qué vemos en estos dos pactos? Que Hebreos 8:13 habla de dos pactos. También aquí vemos dos tiempos. Cuando habla de la ley, habla de un periodo. Cuando habla de la gracia, habla de otro periodo. En Efesios 1:10 habla acerca de los tiempos del cumplimiento. Teológicamente se conocen varios tiempos de cumplimiento en todo lo que es la historia del hombre, desde Adán hasta el fin del tiempo en Apocalipsis. Pero ahorita vamos a basarnos en los dos pactos principalmente. También en este versículo 17 de Juan capítulo 1, también vemos que existen dos mediadores. El primer mediador de la ley fue Moisés. El segundo mediador de la gracia es Jesucristo. También vamos a ver que existen dos pueblos distintos. En el periodo de la ley se habla de un pueblo llamado Israel, que después fue constituido como nación, la nación de Israel. Y vamos a ver el otro pueblo, que es el grupo de los gentiles. En el grupo de los gentiles se refiere a todas las naciones del mundo, a la cual también se le hizo un llamado de parte de Dios a través de la evangelización que hizo el apóstol Pablo, como él bien dice que es maestro de los gentiles, para traer a los gentiles a Cristo. Y eso ya estaba profetizado desde la antigüedad, habían promesas hacia los gentiles, solo que no había llegado el tiempo del cumplimiento, pero cuando Cristo vino ya abrió esa puerta para que los gentiles también recibieran salvación. Pablo lo explica en Romanos capítulo 11 como el olivo silvestre y el olivo natural, hablando de los dos pactos.
En Efesios 2:15, en Efesios capítulo 2, versículos 15 y 16, también te habla de estos dos pueblos, que Cristo hizo de los dos pueblos un solo pueblo, al cual llamó el cuerpo de Cristo, o la iglesia. También vemos en este versículo que se habla de dos administraciones distintas. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice que Dios, habiendo hablado a los padres, a nuestros padres o a los antiguos, por medio de los profetas, en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero y por quien asimismo hizo el universo. Entonces aquí vemos dos administraciones de dos pueblos distintas. Y también vemos dos regímenes. Cuando hablamos de régimen, hablamos en términos como de política o en términos de derecho, de leyes, ¿no? Romanos capítulo 7 en el versículo 6 habla de dos regímenes, el régimen viejo de la letra y el nuevo régimen del espíritu. Y eso lo vamos a ver más adelante bien explicado. El viejo régimen de la letra es la ley y el nuevo régimen del espíritu es el periodo de la gracia. Por ahorita en este versículo ya estamos entrando en detalles un poquito acerca de estos dos pactos. ¿Por qué comienzo con estos dos pactos? Porque el tema del diezmo implica en uno de los pactos, no a los dos pactos. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Amén, hermano. Hermano, o sea, usted está hablando de dos tiempos diferentes. El tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Los dos pactos. En la cual usted me está diciendo de que nosotros no podemos utilizar algunas obras de la ley en este tiempo. En este caso, el diezmo. Quisiera saber yo, hermano, si a través de la palabra, si es que se puede aclarar de una forma más práctica y decirme si es que en este tiempo podemos utilizar el diezmo en el tiempo de la gracia. Amén, hermano. Vamos a ir leyendo los textos bíblicos para que la misma palabra vaya desenvolviéndose y vaya aclarándonos esta duda. Primero vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 19. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Entonces, cuando nosotros vemos muchos predicadores, pastores, ministros, ancianos, como le queramos llamar a los ministros, que muchas veces cuando van a pedir el diezmo en una iglesia cristiana, te usan principalmente el texto de Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 10, donde dice: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Entonces, aquí comienza el primer error. A la luz del Evangelio de Cristo, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice bien claro: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Esto quiere decir que cuando alguien te saca cualquier texto del antiguo pacto, bien sea Números, Levítico, Deuteronomio, Malaquía, etc., estos textos están dirigidos, o como cuando tú haces una carta, pones un destinatario, ¿verdad? El destinatario identifica a quién va dirigido el mensaje de esa carta o esa carta en sí. Claro, claro. Entonces vemos que Pablo aquí lo dice claro: sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Es decir, Malaquías habla o da un mensaje de parte de Dios, pero no se lo da a la iglesia, porque la iglesia en momentos de Malaquía no existe. Jesucristo el Señor aún no ha llegado. Entonces, tomando este principio, Romanos 3:19, el texto dice todo. La palabra todo enmarca un 100%, una totalidad. Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Entonces, si alguien te lee que tú tienes que dar el diezmo, según Malaquías, capítulo 3:10, según Levítico, según Deuteronomio, automáticamente eso no compete a la iglesia de Cristo, porque el apóstol Pablo está haciendo énfasis aquí, que es a los que están bajo la ley. Esas escrituras están destinadas principalmente es al grupo de Israel,
Ahora, tú quieres saber si tú estás bajo la ley o no, para saber si esta aplicación del diezmo, y no solamente del diezmo, ahí también implico las fiestas solemnes, también se implica guardar el sábado, también se implica las fiestas de luna nueva, también se implica, o sea, todas aquellas prácticas de la antigüedad, el sacrificio, holocausto, todo eso fue para la nación de Israel. Por eso lo vimos en Juan 1:17, que esta ley fue dada de parte de Dios por medio de Moisés al pueblo de Israel. Ahora, te decía, hermano, si tú quieres saber si tú estás bajo la ley o no, vamos a ir a Gálatas 5:18. Aquí te especifica un contexto de que si estás bajo la ley o no. Gálatas 5:18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo, no estás bajo la ley. Aquí te lo dice muy claro. Tú, como iglesia de Cristo, ¿verdad?, estás bajo la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Entonces, automáticamente, si estás bajo la guianza del Espíritu Santo, no estás bajo la ley. Esto quiere decir que si no estás bajo la ley, tú no tienes que practicar nada de lo que está en la ley, porque la ley no te compete a ti, la ley le competía a la nación de Israel. Pero nosotros ahorita estamos en un periodo nuevo, pacto, donde ya la ley no tiene efecto sobre la iglesia. Amén. Amén. Voy a leer otro texto para confirmar esto. Romanos 7:6. Estos son contextos de la misma información. Mira lo que dice Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley. Cuando usa la palabra estamos, se incluye el apóstol Pablo que está escribiendo la carta a los romanos. Y aquí cuando dice estamos se está refiriendo a los cristianos, es decir, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Y hace como una orden, dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El viejo régimen de la letra es la ley. Entonces, ¿cuál es la guianza que da el apóstol Pablo por el Espíritu Santo aquí? Dice que no sirvamos a Dios que sirvamos a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu, que es el periodo de la gracia, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Por qué dice bajo el régimen del Espíritu? Porque recuerda que el Señor Jesús asciende a los cielos y Él dice, no os dejaré huérfano, enviaré al Consolador, el cual os guiará a toda verdad. Entonces, este ministerio del Espíritu Santo es el que está rigiendo en este mundo, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio, a todos los cristianos. Y nosotros como cristianos pues tenemos que seguir las instrucciones que Dios nos da a través de su Espíritu. Y aquí nos está diciendo que le sirvamos a Dios bajo este régimen nuevo, o sea, el nuevo pacto, y ya no bajo el régimen viejo de la letra, que es la ley. Amén. Amén. Hermano, entonces en el tiempo de la gracia no es usual que nosotros utilicemos la palabra diezmo en el momento que queremos dar, como dice, de nuestro corazón, lo que le pertenece a Dios. La palabra nos dice que tenemos que ofrendar, o en otra palabra también dice que tenemos que sembrar. Dígame algo, hermano, si uno lo hace de todo corazón, no sabiendo a cabalidad la palabra de Dios, teniendo desconocimiento de la palabra de Dios, esa siembra va a llegar a nuestro Padre Celestial con olor fragante. Bien, voy a explicar esa pregunta. Claro, nosotros todos tenemos que practicar el principio de dar. Cuando hablamos del principio de dar, aún en todos los tiempos de la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, aparece este principio. Cuando hablamos del diezmo en la antigüedad, era una forma de dar a Dios, pero eso lo impuso Dios para la nación de Israel. Pero, ¿por qué el apóstol Pablo
no habla tocante al tema del diezmo, porque en el nuevo pacto el Espíritu Santo está estableciendo un nuevo modelo y ya no debe ser conforme al modelo antiguo. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo enseña acerca de este principio de dar, y en ninguna parte él nombra el diezmo. Por el contrario, él enseña a la iglesia una forma de dar nueva que ya no está conforme al modelo de la ley, sino al modelo de la gracia. Porque en el modelo de la ley, el diezmo era una imposición, una orden estricta que Dios puso a las 11 tribus de Israel, que trajeran el diezmo para que la tribu de Leví, que servían al ministerio del tabernáculo o del templo, ellos tenían que subsistir, comer de allí, hacer unas ayudas sociales, celebrar las fiestas, según el modelo de la ley. Pero en la gracia vamos a ver qué dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. Fíjese bien lo que dice, ordené, en las iglesias de Galacia. Y explica cómo es el procedimiento aquí de este principio de dar para la iglesia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Entonces aquí el principio para la iglesia de dar, o el modelo que establece para la iglesia acerca del dar, es que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo. Entonces ese algo que nosotros apartamos de nuestras ganancias, de las bendiciones que Dios nos da tanto materialmente o económicamente, de ahí apartamos algo, y esto lo vamos a llevar como una ofrenda para los santos, para la iglesia. Ya aquí los ministros que el tesorero de la iglesia, el pastor, el ministro, ellos ya se encargarán de cómo administrar este donativo que cada uno de nosotros vamos a dar. Amén. Pero entonces aquí dice que cada uno ponga aparte algo. Aquí no está hablando de diezmo. Ahora vamos a leer otro versículo que dice a continuación lo mismo que dice este versículo acerca de cómo tenemos que dar. Segunda de Corintios 8:11, capítulo 8, versículo 11 al 13. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Véase que aquí, hermano, que aquí no te está exigiendo, sino dice para cumplir conforme a lo que tengas. O sea, no es que tienes que dar el 10% exactamente, no, dice conforme a lo que tengas. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta, según lo que uno tiene. Vuelvo a decirlo, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Entonces vemos que aquí habla de, primero hay la voluntad dispuesta. O sea, no es una exigencia, es una voluntad de que las personas puedan dar una ofrenda al Señor, ¿verdad? O para la contribución de la iglesia, y es por voluntad, no es por imposición como en el caso del diezmo. Vamos a leer otro versículo en 2 de Corintios capítulo 9 versículos 5 al 7. Dice así: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Aquí vemos en esta primera parte que el apóstol Pablo no está hablando de que te está poniendo una exigencia a esa siembra o a ese dar. Digo dar en términos generales como principio, ¿verdad? De esta ofrenda, que no es como exigencia nuestra. Ahora, esto está conforme a los modelos de las iglesias cuando te dicen, no, es que tienes que dar el diezmo porque te lo están exigiendo. Y muchas veces, a lo largo de 18 años que tengo en el Evangelio, he escuchado que cuando no das el diezmo, entonces utilizan como látigo Malaquías 3:10, Malaquías 3:9,
cuando dice, maldito sois con maldición, porque me habéis robado. Ahora bien, yo voy a explicar, ese texto de Malaquía lo leen pero no analizan. Aparte que es un texto que es de la ley, dice bien claro, malditos sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado. Ahí especifica quién está robando a Dios. No dice, la iglesia toda me ha robado, porque la iglesia en ese contexto no existe. La nación, ¿cuál nación? La nación de Israel. Y en el versículo 6 dice, por esto oíd, hijos de Jacob. ¿Es la iglesia hijos de Jacob? No, porque el mensaje no está destinado para la iglesia, está destinado para la nación de Israel. Entonces, teológicamente hablando, no se puede hacer un anacronismo. No se puede tomar textos del Antiguo Testamento y justificarlos dentro del periodo de la gracia. ¿Por qué? Porque el principio de anacronismo te dice que tú no puedes tomar una persona o una cosa de un tiempo o de un periodo y trasladarlo a otro tiempo al cual no corresponde. Eso violaría uno de los principios teológicos. Entonces, no se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque el texto de Malaquía está dirigido a Israel específicamente, no a la iglesia. Por lo tanto, una persona, pastor, ministro, líder, como le quiera llamar, que enseñe a la iglesia a cumplir una práctica del antiguo pacto, está violando los principios establecidos por Dios. Porque cada pacto tuvo su periodo y cada pacto tenía sus ordenanzas o sus normativas que Dios estableció para cada uno. Amén. De 2 Corintios 9, 5, 7. Dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ve lo que dice a continuación. Cada uno dé, aquí está hablando del principio de dar, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces aquí te está especificando muy bien, claro, que cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, aquí no hay una exigencia que tiene que ser obligatoriamente un 10%. Ese 10% lo hubo para la nación de Israel, para los israelitas en el tiempo del antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto no está hablando, Pablo lo dice claro, dice no como exigencia nuestra, sino como de generosidad. Y especifica cómo va a ser la forma de dar. Cada uno dé como propuso en su corazón, es decir, con libertad. Si tú quieres dar 1, das 1. Si tú quieres dar 10 o 20 o 30, lo das. Si quieres dar 100, 200, 300, lo da. Si quieres dar 1000, 2000, 3000, lo da. Si quieres dar 1.000.000, lo da. Si lo quieres dar todo, lo da. Es tu decisión. Por eso aquí Pablo lo está especificando. Es como hayas propuesto en tu corazón. Entonces, aquí no hay un modelo porcentual. Porque el modelo porcentual, lo repito, es de la ley. En la gracia no hay un modelo porcentual de dar cierta cantidad, un 10%. No existe. Esto es violar los principios de la palabra de Dios, a la luz del nuevo pacto, a la luz del evangelio de Jesucristo. Entonces tú me dirás, pero ¿y cómo es aquellas personas que dan el diezmo? Bueno, muchas personas de buen corazón lo dan para Dios. Pero el problema aquí no estamos hablando que estamos en contra de practicar esta ofrenda de dar, sino que estamos en contra del modelo. El modelo de la ley no se acopla al modelo de la gracia. No sé si me estoy dejando entender. Claro, sí te entiendo, hermano. Entonces, el modelo de la ley es uno, el modelo de la gracia es otro. Bien lo leímos ahorita en Romanos 7:6. El régimen de la ley es uno, el régimen de la gracia es otro. Y así sucesivamente. Son dos pactos muy distintos. Amén. Entonces, queda a libre voluntad tuya, hermano, y de cualquier cristiano, que dé lo que quiera. Dios aquí no le está exigiendo, y el apóstol Pablo tampoco está poniendo exigencia, sino está dando libertad de que cada uno dé de corazón, como propuso en su corazón. Pues sí, hermano Héctor, entonces aquí, como te digo, bueno, ya está de más volverlo a explicar, es con libertad que nosotros damos ofrenda al Señor. Y para poder entender lo que yo decía de que el tema del diezmo precisamente era para los que estaban bajo la ley y no para la iglesia de Cristo, voy a leer un texto justamente que está en la ley para que veas que a quién va destinado esta escritura. Ya lo leímos en Romanos 3:19 cuando Pablo dice
que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, y él defiende su posición como cristiano de que nosotros, si somos guiados por el Espíritu, Gálatas 5:18, no estamos bajo la ley. Bien, vamos a leer Números 18:28, que esto es muy común cuando nosotros nos quieren pedir el diezmo en las iglesias, y entonces usan este texto. Números 18:28 dice: Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Véase bien claro que dice que recibáis de los hijos de Israel. ¿Acaso este texto se puede colocar para la iglesia? ¿Acaso la iglesia es hijo de Israel? ¿O aquí se está refiriendo directamente a la nación de Israel, los que estaban bajo el pacto de la ley? Es bien claro los textos. Voy a leer otro. El versículo número 18:26. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. También vemos muy popular en las iglesias que piden, y bueno, el sacerdote también da el diezmo de los diezmos. Pero a todas estas, hermano, véase que aquí dice, cuando toméis de los hijos de Israel, no está diciendo cuando toméis de la iglesia, porque el mensaje para la iglesia fue uno y el mensaje para Israel fue otro. Amén. Entonces, creo que está sobreentendible de que cada pacto tiene su establecidas sus normas que Dios puso en cada periodo, y solamente tenemos que acatar lo que dice la palabra a la luz del evangelio. Si nosotros somos cristianos y no estamos bajo la ley, pues tenemos que regirnos a lo que dice el Espíritu Santo, que no sirvamos ya a Dios bajo el régimen antiguo. Cuando digo el régimen antiguo, no solamente el diezmo, las fiestas solemnes y todas estas cosas. Después voy a hacer una cápsula en base a las fiestas solemnes para explicarlo, porque también he visto muchísimas iglesias que cumplen fiestas solemnes, lo camuflajean ahora dentro del término aniversario, y entonces te dan todas las pautas de la ley para que tú cumplas el ritual de la ley. Ahí lo que falta en la fiesta es llevar el corderito para que lo degollen y lo sacrifiquen en la misma iglesia. Es lo que falta, porque esas son prácticas de la ley, pero la iglesia no está para practicar estas cosas. Más bien la iglesia, eso lo voy a explicar más a fondo, que Cristo celebró la fiesta por nosotros, dice la palabra. Y también nos dice que no celebremos fiesta conforme al modelo de la ley, sino en el Espíritu. Amén. Recuerda que ellos fueron sombra y nosotros somos figura, como dice el escritor de Hebreo. Amén. Amén, hermano. Entonces, puedo entender de que Dios ha prefijado el orden de los tiempos, como dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 26, ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Eso quiere decir de que en este tiempo de la gracia, hermano Gonzalo, vemos que muchos hombres que predican la palabra se dicen llamar sacerdotes de la gracia. Sería bueno, hermano, de que usted dé una reflexión referente a la gracia y al tiempo de la ley, una diferencia que hay, porque veo que en el libro de 2 de Corintios capítulo 3 habla referente a los sacerdotes en la actualidad, ¿no? Si son de la gracia o son sacerdotes del antiguo pacto. Aquí vamos a analizar el texto, porque el problema aquí es que las personas a veces no entienden la palabra porque no analizan, sino que toman cualquier versículo y lo quieren explicar de una manera para justificar algo que no es justificable de acuerdo a la ley. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 3, desde el versículo 5. Dice: no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos,
sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aquí comienza, el cual asimismo nos hizo ministros competentes ¿de qué? Nuevo pacto. De un nuevo pacto, no de la letra. Cuando se refiere a la letra, está hablando del antiguo pacto, que es la ley. De un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. En este primer versículo, muchos lo malinterpretan y dicen, ves que tú no puedes estudiar tanto la teología y esto porque es letra y no vivifica. No, aquí lo que está diciendo es que cuando tú te documentas basándote en la ley, que es letra, y ahorita lo vamos a ver en los versículos a continuación, ya para la iglesia esta ley o los textos que se leen en la ley ya son letra muerta, porque dice, mas el espíritu vivifica. ¿Por qué dice el espíritu? Ya lo leímos en Romanos 7:6, que estamos dentro del ministerio del espíritu. Entonces nosotros estando en la gracia de Cristo, en el ministerio del espíritu, el espíritu, o sea, lo que tú lees, que es la doctrina cristiana para la iglesia, te vivifica. Pero si te vas a enseñar los textos de la ley a la iglesia, lo estás matando a la iglesia. Amén. Vamos al versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, ahí está. Aquí está diciendo el ministerio de muerte grabado con letras en piedra. ¿Cuáles fueron esos hechos? Allá cuando Dios a Moisés le da las tablas de la ley, como dice textualmente, que fueron grabadas por el dedo de Dios en piedra. Entonces, ¿cómo le identifica aquí el apóstol Pablo a la ley? El ministerio de muerte. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, véase que usa la palabra, el término del verbo ser, fue, tiempo pasado, ya no lo es. Dice, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Aquí vuelve a decir en un aspecto negativo que esta ley iba a perecer. Versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aquí se están nombrando dos pactos, como lo dije al principio, se está ratificando la misma palabra. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, vuelve a decir negativamente el ministerio de condenación. Ahora yo tengo una pregunta, si estos textos de forma negativa el apóstol Pablo los utiliza ya no para la iglesia, sino un aspecto negativo, ¿por qué nosotros seguimos leyendo y practicando el antiguo pacto dentro de la iglesia si no estamos bajo la ley? No sé si estás acoplando la diferencia de los dos pactos y los textos de lo que se tiene que practicar por un lado y lo que no se tiene que practicar por otro lado. Claro, sí me estoy dando cuenta. Versículo 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aquí el versículo 11 vuelve a decir que el periodo de la ley ya pereció. Y hay muchos textos más que lo confirman, después lo vamos a ver. Versículo 12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Aquí vuelve a decir que la ley quedó abolida. Entonces, si quedó abolida, ¿por qué nosotros estamos practicando los textos de la ley, como el diezmo, fiesta solemne, días de reposo, fiesta de luna nueva, guardar el sábado? Estas cosas son que ya perecieron, ya no están vigentes para el cuerpo de Cristo. La iglesia tiene que practicar lo que el Espíritu Santo, por medio de los apóstoles, dio la enseñanza para nosotros. Así que quien te esté interpretando las prácticas dentro de la iglesia con los temas de la ley está bien desorientado conforme a la verdadera interpretación y a las sanas palabras del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y si sigo leyendo, vamos a ver un ejemplo. Hay personas que me preguntan, hermano, pero si a la luz del Evangelio que estamos leyendo, la carta de Corintios,
El apóstol Pablo es muy específico en cuanto a la separación de estos dos pactos y de estas prácticas. La gente preguntará, ¿por qué entonces los pastores y los ministros siguen enseñando esto? La respuesta es muy básica y está en este mismo versículo. Versículo 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Entonces, ¿por qué ellos no pueden entender esto a la luz del Evangelio? Porque tienen un velo, hermano. Pastores, ministros, tienen un velo puesto. Y este velo, tú dirás, pero si están en Cristo, ¿cómo tienen velo? Pues claro, cuando ellos se convirtieron a Cristo, ya Cristo les quitó el velo. Pero una vez que ellos empezaron a practicar las obras de la ley, otra vez el velo se le colocó encima. Porque la ley y la gracia son dos corrientes muy distintas. Y aquí dice que si, mira lo que dice el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, ¿has visto que en la iglesia te leen las fiestas solemnes, te leen el diezmo, te leen el sábado y todos estos temas? Los leen y te lo enseñan para que lo practiques, ¿o no? Sí. Bueno, entonces aquí te está diciendo que estas personas tienen un velo. No pueden ver a la luz de la palabra de Dios, del Evangelio, las grandes verdades. Recuerda lo que dijimos en Juan 1:17, que la ley por medio de Moisés fue dada. Dice, pero la gracia y la verdad, el conocimiento de la verdad vino por medio de Jesucristo. Amén. Y entonces estas palabras son muy claras y específicas. Estas personas tienen velo y por eso no pueden entender. Y practican cosas que no entienden, porque ni siquiera a la luz de la palabra lo logran entender. Ese es el gran problema. Hermano, ahora te voy a explicar algo muy concreto. Hay personas, un hermano bautista de una iglesia bautista, cuando le estuve explicando a la luz del Evangelio esta grande verdad, él me pregunta, hermano, pero ¿y qué implica si nosotros los cristianos pagamos diezmo? Total, lo estamos haciendo para Dios. Yo le estuve explicando que él podía dar lo que él quisiera, pero ya no bajo un modelo de diezmo, sino de una ofrenda voluntaria. Entonces, ¿qué implica? Vamos a ver lo que la misma palabra dice o qué implica en los cristianos que practican el diezmo. Y no solamente, como dije, el diezmo, sino las otras obras de la ley. Vamos a ver cuáles son las consecuencias, porque desobedecer a lo que el Espíritu Santo da a la iglesia trae consecuencias. Así como en la ley los israelitas desobedecían al pacto de la ley, también les traía consecuencias. Amén. Gálatas 5:4 dice así: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquí está la respuesta a tu pregunta inicial, con el contexto que dice en 2 Corintios. Dice que de Cristo os desligasteis. O sea, si tú practicas las obras de la ley, te desligas de Cristo. Y dice que has caído de la gracia. Entonces en muchas iglesias vas a encontrar que están pidiendo avivamiento del Espíritu. Queremos que venga un avivamiento del Espíritu. Pero yo te hago una pregunta. ¿Quién da el avivamiento? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero si tú desobedeces al Espíritu Santo cuando ordena por medio del apóstol Pablo las instrucciones para la iglesia, de que ya no le sirvas bajo el modelo de la ley, el régimen antiguo, sino bajo el nuevo gobierno o régimen del Espíritu. Al tú desobedecer, automáticamente te desconectas de Él. Estás desobedeciendo a Dios, porque estás practicando las obras de la ley, las cuales ya Cristo nos redimió de ella. Y ahorita lo vamos a leer también en Gálatas. Vamos a entrar en Gálatas ahora. Entonces dice, de la gracia habéis caído. Ahora yo tengo una pregunta. Entonces, ¿cómo tú vas a vivir en una gracia cuando has caído de ella por desobediencia? Pero te repito, da todo lo que tú quieras para el Señor, no hay problema. Pero no practiques los modelos de la ley porque te desligas de Cristo, ofendes al Señor. ¿Por qué? Porque el pacto nuevo lo hizo Jesucristo.
Pablo en Corintios también él dice, ya yo no estoy bajo la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Él especifica bien, ya no estamos bajo la ley del antiguo pacto, estamos bajo la ley del nuevo pacto. Como dije anteriormente en Romanos 7:6, régimen, sistema de gobierno. Vamos a leer otro texto en Gálatas, vamos a leer primero el capítulo 3, versículo 23. Gálatas 3, 23 al 25. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué quiere decir esto? Este ayo, ¿verdad? Que es la ley, era como la atadura que nosotros estábamos atados a esta ley, pero dice que fue un ayo para llevarnos a Cristo. Pero cuando ya llega Cristo, llega la fe en el Hijo de Dios, ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo la ley. Ponemos un ejemplo, un atleta, ¿verdad? Que usa un gimnasta, vamos a poner un ejemplo, usa un trampolín. El trampolín es un instrumento que usa el gimnasta para impulsarse hacia arriba y llegar a una meta, a una parte elevada que es la meta. O como en el caso de aquel atleta que corre con una vara, la coloca sobre el piso, se afinca ella, la vara se dobla, ¿verdad? Ejerce un movimiento de presión al atleta hacia arriba. El atleta cuando llega a la parte superior y cruza la vara que está arriba, automáticamente llegó a la meta. ¿Qué hace cuando viene cayendo, cuando llega a la meta, qué hace el atleta? Suelta la vara, ¿sí o no? O él cuando cae en la colchoneta, viene con la vara agarrada en la mano. No, él suelta la vara. ¿Por qué? Porque ya llegó a la meta. Y cuando tú llegas a la meta, ya no necesitas el instrumento que te impulsó a llegar a la meta. Aquí la meta es Cristo. Si la ley fue una vara que nos impulsó a llegar a Cristo, cuando ya estamos en la meta que es Cristo, en la fe del Hijo de Dios, ya no necesitamos la vara, o sea, ya no necesitamos la ley. Eso es lo que trata de explicar el apóstol Pablo aquí. Es un instrumento que te impulsó o te ayudó a llegar allá, pero ya cuando llegas a la meta no necesitas ya de aquel instrumento que te impulsó. Esto es lo que dice Gálatas 3:23. Vamos a buscar en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Aquí te dice que todas aquellas personas que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Nosotros leímos que el diezmo estaba bajo el periodo de la ley. Y no solamente el diezmo, como repito, sino todas aquellas prácticas, las fiestas solemnes, el día de reposo, fiestas de luna nueva, sacrificio. Estas prácticas que eran obras de la ley, dice que el apóstol Pablo a la luz del Evangelio dice que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Claro, sería increíble creer esto, pero esta es la instrucción que él da a la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo no practicaba diezmo, ni enseña por ninguna parte la práctica del diezmo, porque el diezmo era una obra de la ley. Y si tú practicas en la iglesia la obra de la ley, ¿qué te está diciendo el texto? ¿Que estás bajo bendición o bajo maldición? Maldición. Estás bajo maldición. Ahora leemos el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Lo vuelvo a repetir. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La palabra redimir significa que comprar. Cristo nos compró, y las palabras de los apóstoles dicen que nos compró a precio de sangre, ¿verdad? Entonces, Cristo pagó a precio de sangre nuestra libertad de la ley. Entonces, si Cristo nos redimió de la maldición de la ley, la pregunta es, ¿por qué tú te devuelves a la ley a practicar las obras de la ley, que son maldición para la iglesia? En este caso voy a poner otro ejemplo. Supongamos que tú estás preso y viene un abogado y paga la fianza y te liberta. Es decir, yo he pagado, hermano, para que tú salgas de esta cárcel, de esta esclavitud. Entonces, si te han sacado de la cárcel de la esclavitud,
¿verdad? Y te llevan a la parte ya de la calle, eres una persona libre. Aquí lo que están haciendo los cristianos es lo siguiente: se están devolviendo al penal, están abriendo la jaula donde estaban presos, ellos mismos se están metiendo dentro de esta reja, dentro de esta cárcel, y ellos mismos están echando candado para ellos mismos estar esclavos y estar presos nuevamente. Esto quiere decir que no le dan importancia a las sanas palabras del Señor Jesucristo, ni a la del apóstol Pablo, que está guiado por el Espíritu Santo. Porque si Cristo pagó a precio de sangre para sacarte de la ley, de que ya la ley no la practiques, ¿por qué la sigues practicando? O sea, ¿por qué tú mismo te devuelves a esa esclavitud? Eso es una forma de negar al Señor. Eso es una forma de desobediencia al Espíritu Santo. Pero igual, si tú quieres ser preso de la esclavitud, es tu decisión. Entonces después no estés pidiendo avivamiento cuando estás desobedeciendo al Espíritu Santo. Porque si no estás conforme a las palabras del Señor Jesucristo, ¿cómo quieres que te venga avivamiento? Si le faltas el respeto al Espíritu Santo, Él te dice una instrucción y tú haces lo contrario. Amén. Vemos también que en Gálatas capítulo 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiere. Aquí en este contexto, cuando habla de la carne, también está hablando de las obras de la ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la ley y el espíritu se oponen. Claro que se oponen, porque son dos fuentes distintas, son dos periodos que ya no son compatibles el uno con el otro, sino que, como dice el Señor de los dos, hizo un solo pueblo, la iglesia. Pero ya la iglesia no debe estar practicando las obras de la ley. Como leímos anteriormente, también dice: de la gracia habéis caído. Ahora bien, también algunas personas me preguntaron: hermano, pero si estos maestros o pastores enseñan el tema del diezmo, ¿está bien o está mal? Me siguen preguntando de diferentes congregaciones. Y ¿hay problema en que ellos pidan dinero? Bueno, si lo hacen de una manera de pedir una ofrenda voluntaria, normal, pero a veces vemos que hay muchas exigencias en cuanto al pedir el dinero, y la palabra de Dios condena esta práctica. ¿Por qué? Porque, como dijo Pablo anteriormente, él lo hacía sin exigencia, sino que daba una instrucción, una enseñanza de que sembraran, ¿verdad? El que siembra generosamente, generosamente recogerá. Está bien, tú puedes ofrendar voluntariamente de generosidad, con libertad. Pero ahora bien, ¿qué pasa cuando los ministros empiezan a exigirte? Y ya no solamente es el diezmo, sino para cualquier actividad, es una pedidera de dinero cada rato, pedidera de dinero, de verdad que a veces incomoda, porque ya lo hacen con una exigencia. Y veamos que en muchas iglesias cristianas hay mucha gente pobre, mucha gente del campo, de provincia, de la misma ciudad, que son de sectores populares. Entonces muchas personas a veces solamente tienen para el pan de cada día, y entonces a veces te dicen: no, pero es que tienes que darlo todo, y usan textos de la ley, como en el caso de Elías, cuando la viuda de Sarepta, que ella primero le dio. O sea, se acogen a estos textos para pedir a cada rato dinero por todo. Wow, yo digo, y esto, como dicen los mexicanos, están cortándole la lana a las ovejas, ¿no? Vamos a ver qué implica en las personas que están constantemente pidiendo dinero, y lo hacen a través de la palabra de Dios. Es decir, no conforme al modelo del nuevo pacto, sino al antiguo pacto. Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, o sea, en Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.
Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Wow, esto es una amonestación directamente para los creyentes. Véase, lo voy a desglosar poco a poco para que lo puedan entender a la luz de la palabra. Dice que así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también dice, véase que aquí hay una separación, el pueblo, los profetas del pueblo de Israel y los maestros entre vosotros, los creyentes. Aquí se habla de la iglesia, claro, aquí se habla de dos pactos. Entonces dice que estos falsos maestros, dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué significa la palabra encubierto? Algo que está tapado. Es como camuflado. Camuflado, sí, un camuflaje allí, para que la gente no se dé cuenta que están metiendo un mal o un veneno dentro de la iglesia. Lo llama herejías destructoras. Aquí habla de un conocimiento errado, que no está conforme a las sanas palabras del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es destructiva para el cuerpo de Cristo. Tanto es así que dice, y aún negarán al Señor que los rescató. Cuando tú empiezas a practicar las obras de la ley, como en este caso el diezmo que estamos hablando y los otros que ya mencionamos, automáticamente estás negando al Señor. ¿Por qué? Véase que también lo leímos en Gálatas 3, porque Cristo murió para redimirte de esa maldición. Amén. Entonces tú automáticamente al devolverte a la ley, estás negando al Señor, porque el Señor pagó precio para libertarte. Es decir, en otras palabras, tú no le estás dando importancia a las palabras del Señor Jesucristo, al sacrificio, al rescatarte de esa ley, para que no practiques nada de esta ley, y lo estás practicando. Automáticamente eso es una forma de negar al Señor. No necesariamente tienes que decir, no, yo niego a Jesucristo, no, textualmente, pero con los hechos estás confirmando esta negación. Dice, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Por eso es que el avivamiento del Espíritu Santo, muchas iglesias no les llega, y siguen orando y no les llega, pero no les va a llegar mientras estén bajo la ley. Cuando ellos se conviertan al Señor de corazón y abandonen el pacto de la ley y se sumerjan en el pacto de la verdad y de la gracia del Espíritu Santo, ahí va a comenzar un avivamiento interno en cada uno de los creyentes. Amén. Amén, hermano. Gloria Dice, a Dios. y muchos seguirán sus disoluciones. Es decir, muchas personas que muchas veces confían en nosotros como ministros de que les vamos a llevar el evangelio correctamente. Entonces, estas personas que están siguiendo las enseñanzas y nosotros como maestros lo llevamos a una enseñanza desviada, automáticamente también estamos haciendo que estas personas caigan en destrucción y condenación. Por eso dice, muchos seguirán sus disoluciones. A muchas personas tú le hablas este tema a la luz del evangelio, como lo estoy explicando aquí, y las personas no quieren entender. Ellos prefieren seguir en esa ley. Bueno, ya es decisión de cada quien, ¿no? Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuál es el camino de la verdad? Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 1:17 también lo dice, la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros no nos acogemos a las palabras del Señor Jesucristo, al Evangelio, automáticamente estamos desviándonos del camino de la verdad. Y el camino de la verdad es blasfemado. También dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Qué significa la palabra mercadería? Comercio. ¿Entienden? Es decir, tú eres un objeto de valor dentro de las iglesias para estos maestros o estos expositores que solamente lo que hacen es pedir y pedir y pedir y pedir dinero. Ojo, no estoy en contra de que ellos puedan pedir una ofrenda, pero permitan que los cristianos voluntariamente den la ofrenda voluntaria de lo que ellos quieran dar, sin ningún tipo de exigencia, como lo vimos anteriormente. Entonces, a cada rato, si tú vas el lunes, te piden dinero, vas el martes, dinero, el miércoles, oye, pero en verdad pareciera que uno ganara bastante dinero para cada rato dar. No, dejen que con libertad cada creyente participe en este servicio de dar voluntariamente, sin ningún tipo de
imposición, de exigencia y sin ningún tipo de palabra fingida, porque te dicen, mira, aquí está, mira, Levítico, Número, Deuteronomio, ahí está, el diezmo de Dios. Discúlpame, pero como lo expliqué hace rato, Malaquías. esos textos, mira, eres maldito si no pagas el diezmo. Discúlpame, ese texto va dirigido a la nación de Israel, ahí mismo lo dice, la nación toda me habéis robado. Esto no tiene nada que ver conmigo. Yo soy cristiano, estoy bajo un periodo de la gracia y yo hago según el modelo del Espíritu Santo. Me ordena aquí que yo le sirva bajo el régimen del Espíritu, con libertad, con liberalidad, con generosidad, con un corazón dispuesto. Así que aquellos ministros que hagan un ancla del diezmo, anclándolo a la ofrenda, automáticamente están violando los principios de la palabra de Dios. Y hay una exhortación aquí bien tremenda, porque dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. No son con palabras del mundo, son con palabras de la misma Biblia, porque te señala, mira, Malaquías, Levítico, Número, Deuteronomio, acá, allá. Entonces te dan una enseñanza del antiguo pacto que no compete para ti, porque como leímos Gálatas 5:18, ya no estamos bajo la ley. Varios textos no hemos leído que indican y ratifican que ya no estamos bajo la ley para cumplir las obras de la ley. Entonces, tranquilamente, esto es una herejía destructora. Vuelvo y ratifico. No estoy en contra de que nosotros demos. Sí, tenemos que dar, ofrendar, aportar, hacer un donativo para la bendición de la iglesia, pero ya no conforme al modelo de la ley y cada rato con exigencia, imponiéndote y lanzándote palabras de maldición si no lo haces. Porque el apóstol Pablo en ningún lado dice que si tú no das eres maldito, por ningún lado. Más bien él exhortó, incluso él apela en defensa cuando dice, si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, es gran cosa si nosotros segáramos de vosotros lo espiritual. O sea, es un llamado de conciencia. Pero mira cómo el apóstol Pablo lo hace con sabiduría, de que tenemos que ofrendar, porque esto es un servicio para Dios, y no hay problema, hermano. Usted ofrende, como dice el modelo de la gracia, según como haya prosperado, como dispusiste en tu corazón, con generosidad, con liberalidad, sin ningún tipo de exigencia. Si tú quieres dar $1.000.000, pues lo das, no hay problema. El problema es que usen el modelo de la ley, porque el modelo de la ley te tumba de la gracia, como leímos en Gálatas. Amén. Amén. Hermano, otra pregunta que quiero hacerle es referente que hay algunas personas que utilizan un texto que está en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23, que dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Este era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Muchos toman este texto y hablan del diezmo referente a que, bueno, me parece a mí que lo primero lo ponen por segundo. Amén. Aquí hay una mala interpretación del pasaje. Lo voy a explicar y lo voy a desglosar. Y yo a veces no entiendo. Incluso una vez le pregunté a un profesor de literatura y algunos hermanos que son profesionales académicos, les he preguntado, pero muchas veces ellos han antepuesto el conocimiento bíblico, ¿verdad?, de lo que aprendieron con relación al diezmo, y trataron de evadirme cuando yo le hago esta pregunta, sabiendo que gramaticalmente hay una interpretación antes de una interpretación teológica. Vea lo que dice. Recuérdense que yo al principio le dije, cuando ustedes leen un documento, en este caso una escritura, vean a quién está dirigida la escritura. El destinatario. El destinatario, como las cartas. Cuando hay una carta, la carta dice a quién va dirigida. ¿Amén? Amén. Entonces dice, en primer lugar dice, hay de vosotros escribas y fariseos. Entonces, el mensaje aquí Jesús lo está haciendo en una forma de exhortación, amonestación, pero no lo está haciendo a ningún creyente de la iglesia. Es decir, en este momento, en el periodo cuando Jesús está en vida, los primeros cristianos pues fueron los discípulos que seguían al maestro. Pero aquí Jesús está diciendo, hay de vosotros escribas y fariseos. Sabemos que los escribas y los fariseos eran pues de la secta de la ley, estaban bajo la ley.
Mira lo que dice: porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que era la práctica de la justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí hay dos elementos importantes que es donde viene la confusión. La palabra esto y la palabra aquello. Entonces, la expresión gramatical aquí, la interpretación gramatical, aquí te dice en un orden. Dice, porque habéis dejado lo más importante de la ley. Es decir, Jesús a ellos no les está calificando como un acto negativo la práctica del diezmo que ellos hacían con referencia al eneldo, a la menta y al comino. Claro, ellos eran judíos. Normal, ellos como judíos estaban practicando el diezmo. Pero Jesús dijo, y dejáis lo más importante de la ley. Aquí es donde Él les reclama, que ellos practicaban el diezmo, pero dejaron lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe, que también estaban en la ley. Entonces Jesús le dice, está bien, esto era necesario hacer, está bien que ustedes diezmen, conforme al rito de la ley, pero pueden diezmar sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era aquello? Lo que dejaron de hacer, porque miren lo que dice el versículo arriba, dice, y dejáis, o sea, dejaron de practicar algo, ¿verdad? Aquí le está... Lo más importante todavía. Claro, lo más importante, que no era el diezmo estaba en un segundo plano, en primer plano estaba practicar la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, la justicia y la misericordia y la fe está en el contexto de la expresión aquello. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era aquello? Lo que dejaron de hacer. Pero en la iglesia tú ves que te voltean la interpretación. Te dicen, mira, Jesús está diciendo sin dejar de hacer aquello, o sea, sin dejar de diezmar. Discúlpame, pero la interpretación gramatical y la interpretación teológica están bien errados. Pienso que mucha gente lo utiliza es como aquella excusa para decir, y claro, tú le dices a un creyente nuevo, mira, Jesús está enseñando de que no dejes de diezmar, no dejes de hacer aquello. Pero ahí no se está refiriendo el término aquello a la expresión diezmar, a la acción de diezmar, sino a lo que ellos dejaron de practicar, que era lo más importante y es lo que Jesús estaba tratando de rescatarle en ese momento. Jesús, en otras palabras más coloquiales, dijo, está bien, diezmen, normal, pero no dejen de practicar lo más importante, y lo más importante no era el diezmo, sino la justicia, la misericordia y la fe. Entonces aquí vemos que este texto lo usan bastante para afirmar que Jesús está diciendo que sí, que diezmemos. Recuerden lo que le dije, el versículo abre con el destinatario. No está haciendo un mensaje directamente para los cristianos, sino está exhortando a los que estaban bajo la ley, los escribas y los fariseos. Que yo sepa, los escribas y los fariseos no eran cristianos, eran de una secta que perseguían a los cristianos. Ahí vemos al apóstol Pablo, que antes de ser cristiano, él era de la secta de los fariseos. Y como secta de los fariseos, él mismo testifica que perseguía a la iglesia de Cristo. Entonces el mensaje no va dirigido, Mateo 23 para los cristianos, sino está exhortando y amonestando a los israelitas que están bajo la ley. Gloria a Dios. Amén, varón. En verdad yo no veo por ningún otro lado aquí de que Jesús esté justificando el diezmo a la iglesia. Es más, la iglesia en este momento todavía no aparece porque recuerda que el apóstol Pablo, como leímos ya en Corinto y en las otras cartas, él es el que establece las normativas guiado por el Espíritu Santo de cómo la iglesia se iba a desenvolver. Pues más adelante todavía. Mucho más adelante. Aquí apenas están en un periodo de transición, como lo expliqué en la cápsula anterior, que ellos están saliendo, están dándole, Cristo le está dando un fin a la ley para comenzar su nuevo pacto. Y los discípulos están aprendiendo personalmente del mismo maestro. Amén. Hermano, hay muchas explicaciones más, pero creo que por la hora es bastante. De todos modos, en otra cápsula seguiremos hablando del tema. Próximamente en la otra cápsula vamos a hablar de aquellos ministros que se las quieren tirar de vivos, ¿verdad?, a la luz de la palabra, para justificar otro diezmo que ya no es bajo la ley, sino el diezmo de Abraham y de Jacob. Pero a la luz de la palabra vamos a ver en cómo la Biblia identifica el diezmo de Abraham y de Jacob, y a ver si es compatible con la iglesia. En la próxima cápsula, no se lo pierdan, estaremos hablando del diezmo de Abraham y de Jacob.
para ver si eso justifica que la iglesia tenga que practicarlo de acuerdo al modelo del periodo patriarcal en tiempos de Abraham. Amén. No se lo pierdan, hermanos, próximamente. Dios les bendiga grandemente. Gracias, hermano Héctor, por compartir con nosotros en este momento. Más bien, gracias a ti, hermano, porque verdaderamente a la luz de la palabra también estoy abriendo mis ojos, ya que, como siempre digo, no es Dios el que hace las cosas. Dice la palabra que no depende del que quiera ni del que corra, sino de Dios, que tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y la misericordia es por siempre. Amén. Dios les bendiga grandemente a todos nuestros hermanos en Cristo que están escuchando este mensaje, tanto en Perú, en Venezuela, en Colombia y en cualquier parte, porque estas enseñanzas van a salir a la luz también en YouTube. Prontamente manténganse en contacto por este medio de la red social, y cualquier pregunta, cualquier sugerencia, con toda libertad y con todo respeto responderé cualquier pregunta a la luz del Evangelio de Jesucristo. Amén. Así que Dios les bendiga grandemente y le damos la gloria a Dios por todo esto que Él está haciendo en nuestras vidas, de enseñándonos e iluminándonos a través de su palabra. Amén. Este tema va a continuar en otra cápsula, como lo dije anteriormente, porque hay mucha tela que cortar, pero espero que con estas primeras pautas y estos textos bíblicos que les he dado les sirva de apoyo y de ayuda para entender a la luz de la verdad el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que nosotros somos ministros de un nuevo pacto y tenemos que defender la palabra de Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga grandemente. Hasta una próxima.